Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios a través del folleto de la Escuela Sabática. En esta oportunidad vamos a estudiar un tema muy importante. Estamos en un contexto acerca de la misión en favor del prójimo. Y hoy vamos a aprender cuál fue el método y la respuesta de Jesús ante una pregunta que aún en medio de nosotros puede estar circulando en medio del mundo. Así que vamos a comenzar y vamos a orar en este momento para iniciar con este estudio. Oremos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea, Señor, por siempre. En este momento queremos que tú puedas acompañarnos en el estudio de tu palabra, que podamos aprender grandes lecciones para nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Estamos hablando acerca de la misión en favor del prójimo. En esta oportunidad nosotros vamos a analizar con más profundidad el tema o la pregunta de un doctor de la ley que le hizo a Jesús. La pregunta de este hombre fue: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Muchas veces las preguntas que las personas nos hacen pueden poner a prueba nuestros conocimientos. Y es cierto, si tú me haces una pregunta a mí, puede que tú quieras saber una información que no la sabes en el momento, pero crees que yo tengo la respuesta. En ese momento, este doctor de la ley le dice a Jesús, precisamente en el texto base de esta semana, que lo encontramos en Lucas 10:27, Jesús le responde de la siguiente manera a la pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta de Jesús es clara, pero ¿saben? Nosotros no somos Jesús para conocer las intenciones de las personas cuando nos hacen preguntas. Es curioso porque Jesús, nuestro Dios, es el único que conoce los anhelos y los deseos de nuestro corazón, incluso mejor que nosotros mismos. Por eso cuando este hombre le hace esa pregunta, Jesús ya sabe qué le va a responder, porque Él conoce las intenciones con las cuales Él le hizo la pregunta. Pero ahora, hay un ejemplo aquí en la lección y es, por ejemplo, cuando una persona nos hace la pregunta. Nuestros amigos musulmanes pueden preguntar lo siguiente: ¿en qué parte de la Biblia dijo Jesús que Él es Dios? ¿O por qué dices que solo hay un Dios cuando hay tres personas en la Trinidad? Aun cuando parezcan preguntas provocadoras, podemos ver aquí la necesidad de Jesús. Podemos ver que la necesidad de Jesús puede ser auténtica y representar un profundo anhelo o vacío en quienes formulan las preguntas. No conocemos el corazón de las personas, pero sus preguntas pueden denotar o el anhelo que tienen de saber de Jesús o el vacío que tienen al no conocer a Jesús. ¿Por qué esto es importante para nosotros? ¿Por qué debemos ponerlo en práctica? Hay una pregunta a la cual queremos responder y es la siguiente: ¿cómo ayudan los textos de la Biblia a entender la respuesta de Jesús al doctor de la ley en Lucas 10:26? Vamos a buscar varios textos. El primer texto se encuentra en Mateo 26, versículo número 56. Mateo capítulo 26, versículo 56 dice de la siguiente manera, a la letra dice así: Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Vamos a ir a otro texto. Hechos capítulo 17, versículo número 11, dice de la siguiente manera, hablando también acerca de esto. Hechos 17, versículo 11, dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es interesante lo que se menciona en este texto, pero vamos a ir ahora a 1 Corintios, capítulo número 15, versículo número 3. 1 Corintios, capítulo 15, versículo número 3, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 15, versículo número 3, dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En estos textos se muestra
el valor de las Escrituras. Pero hay un último texto que es 2 de Timoteo capítulo 3, versículo número 16. 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando las personas preguntan acerca de dudas que tienen en su mente, tú y yo debemos ir a las Escrituras para mostrarles la verdad. Jesús empleó las Escrituras cuando Él le dice lo de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús se está refiriendo a un texto que se encuentra en el libro de Deuteronomios. Jesús habla con las Escrituras, pero vemos aquí, a veces queremos respuestas, pero no nos esforzamos por encontrarlas. Jesús dijo, ¿qué está escrito en la ley? Eso fue lo que le dijo al hombre después de la pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué dice la ley acerca de la pregunta que estás haciendo? Y luego le dice, ¿cómo lees tú? Jesús señaló un aspecto muy importante del aprendizaje. En lugar de limitarnos a escuchar lo que otros tienen que decirnos, debemos leer las Escrituras, la palabra de Dios por nosotros mismos. Hoy vivimos en un mundo donde estamos conformados a querer conocer la palabra de Dios porque otro ya me la va a decir o la está conociendo. Nosotros no podemos vivir de lo que otros han estudiado de la palabra de Dios, sino que tú y yo personalmente podemos buscar al Señor, abrir su palabra, poder comprender su santa y bendita voluntad para nuestra vida. Hoy es el día para que en el nombre de Jesús puedas decirle al Señor, Señor, yo quiero conocerte a través de las Escrituras. No quiero conocerte a través de otros, quiero conocerte en mi propia experiencia, en mi propio vivir cristiano. Y en el nombre de Jesús esto puede ser posible. Por eso, querido amigo, si es tu deseo en este día decirle eso a Jesús, yo te invito a que puedas aquí escribir en los comentarios, Señor, quiero conocerte en tu palabra. Y vamos a orar para culminar con este estudio. Oremos. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos conocerte. Pedimos hoy que podamos conocerte más y más en tu palabra, en las Escrituras, que nos puedan mostrar, Señor, a un Jesús que está dispuesto a amarnos, a perdonarnos y a darnos vida eterna. Gracias porque tú nos invitas a leer tu palabra también. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Bendiciones.